hacen presencia. La secretaria de Ambiente se excusó por un tema familiar, pero creo que hay aquí alguien presente de la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, señora presidenta, este es un tema muy importante para la ciudad. Es un tema que como bancada quisimos abordar por la importancia que tiene. Hoy la bancada de Cambio Radical en pleno se ha sumado a hacer el seguimiento detalle a detalle de lo que está pasando en la Petar Salitre y en la Petar Canoas. Y muy especialmente lo que está pasando con las actuaciones de la Corporación Autónoma Regional, que es la CAR, quien hoy lamentablemente no hace presencia, porque como al director de la CAR nadie lo supervisa, ni nadie le puede hacer control, pues entonces precisamente por eso no viene a este tipo de debates, porque al señor poco le interesa dar informe o justificar sus actuaciones en este Consejo de Bogotá, a pesar de que recordemos, señora presidenta, que la CAR, sus mayores recursos, la porción más grande de recursos para su funcionamiento, salen del distrito, salen de los recursos de Bogotá. Entonces, aquí lo que vemos es que al señor director poco o nada le interesa que aquí se le haga un control político sobre los contratos o sobre la ejecución de sus recursos. Y el tema en el cual queremos poner los ojos hoy y llamar la atención a cada uno de los órganos de control que están hoy presentes es que investiguen todo lo que está relacionado y todas las actuaciones, cada una de las actuaciones de los funcionarios que han estado al frente del proyecto relacionado con Petar Salitre y Petar Canoas, que será un tema también a futuro precisamente por la estructuración de este importante proyecto. Y en esta administración, además, que viven hablando de la importancia del medio ambiente y que se adueñaron de una retórica ambiental y que poco ponen en práctica ahorita gobernando, dejan en evidencia que a la alcaldesa y a sus funcionarios lo que menos les interesa es el medio ambiente. Pero además que vamos a demostrar no solamente que no les interesa el medio ambiente, sino la incompetencia, la falta de gerencia, pero además la improvisación. Y ojo, los presuntos actos irregulares que dejan en entredicho el proceder de la gerente del acueducto, de la CAR y del interventor del proyecto Salitre. De la interventoría del proyecto Salitre. Y no me cansaré de decirlo, así sea hasta el último día que estoy aquí presente en el Consejo de Bogotá, que esta alcaldía la ganaron con mentiras, con engaños, y que lo único que han hecho por el medio ambiente es pintar los buses y los puentes de verde. Y quiero empezar con un tema muy importante que no solo afecta de manera directa a los bogotanos, sino que también afecta directamente al río Bogotá, al río Fucha y al río Tunjuelo, y todo el tratamiento de aguas de Bogotá y sus municipios aledaños. Porque estas plantas que hoy estamos abordando son las encargadas de tratar las aguas residuales. Este es un proyecto que va a ser parte del plan de saneamiento y recuperación del río Bogotá. Y voy a hablar de que el Consejo de Estado, en un fallo del 2014, ordenó adelantar acciones para garantizar los derechos colectivos a un ambiente sano, así también como a la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad. Y es por eso que dicho fallo ordenó, entre otros puntos, que el 100% de los vertimientos al río Bogotá fueran tratados, por lo cual se hizo necesario ampliar o adecuar la Petar Salitre, que esta era una planta que inicialmente tenía una capacidad de 4 metros cúbicos. Y
que según este fallo se tenía que ampliar a 7 metros cúbicos. Una capacidad que casi que doblaba la actual. Y por eso también en este mismo fallo se ordena que la construcción de la Petar Canoas pudiera tener una capacidad para tratar hasta 16 metros cúbicos. Es de anotar que estas plantas evitan que las aguas residuales lleguen de manera directa al río Bogotá, señora presidenta. Este que ha sido un tema de todo su interés. Y que permite evitar además también inundaciones al lograr que el alcantarillado drene normalmente, lo que contribuye a que las aguas del río Bogotá mantengan su curso sin afectar a la población. Este es un proyecto, colegas, que costó 1,3 billones de pesos y se materializó con una financiación de 595.000 millones de pesos que financió el Banco Mundial y el restante fueron recursos que maneja la CAR y que mediante un acuerdo interinstitucional del año 2007 entre la CAR, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, se acordó el financiamiento para construir el saneamiento del río Bogotá, la Petar Salitre y la Petar Canoas, y lo desglosó de la siguiente manera. Recursos del Fondo de Inversión Ambientales para el río Bogotá, los recursos provenientes de las tasas retributivas del Distrito Capital, los recursos de destinación específica destinados por la Ley 715 del 2001 que aporta el Distrito Capital y las tarifas de prestación del servicio público domiciliario del alcantarillado. Y bajo una figura de contrato de llave en mano con el consorcio Expansión Petar Salitre, se contrató esta obra. Aquí cabe anotar que el contrato llave en mano es un instrumento idóneo y que permite que además se reduzcan costos y plazos propios de las licitaciones, ya que en un solo proceso lo que se pretendía era que se licitaran los diseños y la construcción. Y para el caso en particular, la principal obligación estaba relacionada con aumentar el caudal mínimo para el tratamiento de las aguas del río Bogotá y el cumplimiento estándar de la calidad final del agua. Concejal Susana, este que también es un tema muy de su interés. Y aquí quisiera, señores órganos de control, que revisáramos y ustedes pusieran atención y cuidado, porque esto como es un tema por su componente técnico un poco difícil de procesar. La totalidad de estos recursos, que son 1,3 billones de pesos, los tiene hoy la CAR. Y es unos recursos con destinación específica al proyecto. Esto quiere decir que este capital no puede ser destinado a otro propósito, que no sea la financiación de esta obra. Cabe anotar que pues aquí hay recursos que ya se han girado para la obra que se aproximan al 84% de la ejecución presupuestal. El estado actual de la obra es del 97%, pero su componente financiero, repito, solo alcanza el 84%. Porque a la CAR le parece, porque ya hay un fallo judicial como lo acabó de manifestar el concejal Jeffer, que pues hay que retener el restante de los pagos al contratista. ¿Por qué si la obra ya cuenta con un avance de casi el 100%, o sea, el 97%, no le hacen los pagos correspondientes? ¿Acaso fue que se gastaron la plata en la CAR? Pues no sé, estoy haciendo una pregunta específica para que conteste el señor que no está presente, pero que ojalá lo hiciera a través de un derecho de petición. ¿O se la gastaron en otra destinación, que era lo que no podían hacer? Y esa es la primera pregunta que se le tiene al señor director y la primera misión, además, que tienen los órganos de control, de establecer qué pasó con cada uno de los recursos que están destinados para esta obra. ¿Cuál ha sido la trazabilidad? Porque en teoría esta plata debería estar en una cuenta absolutamente congelada
para la destinación específica que es el proyecto Petar Salitre. Y aquí es importante entender un poco, para poder entender el papel que juega el acueducto, que por iniciativa de la CAR, y para terminar de desembolsar ese 100% de los recursos, la Corporación Autónoma solicitó una inspección judicial el 31 de agosto del 2021. Por solicitud de la misma corporación, quien pidió que se hiciera una inspección porque el interventor decía que la obra no estaba con ese avance que se estaba diciendo. Entonces ellos mismos, la misma corporación, la misma CAR, pide y solicita una inspección judicial el 31 de agosto para verificar el estado de la planta Salitre y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio 171 y en el contrato 803 del 2016. Y con esta petición, que se convirtió en un informe sobre el estado de la operación y la visita a las instalaciones, querían aparentemente evidenciar que habían retrasos contractuales por la pandemia, con el propósito de hacer efectiva la cláusula de incumplimiento que era de $90.000 diarios. Y eso es lo que también quisiera que revisara los órganos de control, cuáles eran esas pólizas de incumplimiento y cuál era ese propósito inicial. Por dicha solicitud, se ordenó esta inspección judicial para antes del 12 de septiembre y se pudo verificar el estado de la planta de Petar Salitre el 9 y 10 de septiembre. Pero miren muy bien el cronograma de tiempos, porque esta inspección judicial se hizo el 10 de septiembre, o sea, estamos hablando hace más de 3 meses, la cual requirió el acompañamiento tanto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Consorcio Expansión Petar Salitre, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente y los miembros del Comité de Verificación de la sentencia. Y el día 9 de septiembre del 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió a las partes del contrato, o sea, al interventor y a la empresa del acueducto, realizar las exposiciones acerca del contenido del contrato y el estado de la planta en ese momento, y en la cual se logró verificar que la operación de la Petar Salitre estaba operando y que el proyecto se encontraba cumpliendo con el tratamiento del agua del río Bogotá. En consecuencia, el tribunal profirió una medida cautelar urgente, ordenando a la empresa de Acueducto de Bogotá asumir de manera inmediata la operación asistida de la planta de tratamiento. Pero miren ustedes, el 10 de septiembre se interpone un recurso frente a esta medida cautelar que si, pues, señora gerente, con todo el respeto, usted sabe que tiene la obligación de recibir la planta no porque haya un fallo judicial, sino porque tiene la obligación, como lo existe en el contrato, de recibir la operación de la Petar Salitre. Y no se lo debería estar dando un fallo judicial. El 10 de septiembre se interponen recursos frente a esta medida cautelar y de igual forma se solicita un plazo para que las partes llegaran a un acuerdo para la entrega de la operación del acueducto. Se realizaron 7 mesas de trabajo sin llegar a ningún acuerdo entre las partes por falta de voluntad por parte del acueducto de querer cumplir con el fallo judicial. Pero además, el 19 de noviembre del 2021, el tribunal confirma una medida cautelar y ordena al Consorcio Interventoría IBK expedir el certificado de terminación del hilo 1 de la planta Petar Salitre. Cosa que hasta el momento me gustaría saber si la interventoría también cumplió con expedir este certificado. Porque es que a la interventoría se le vence el contrato el 17 de diciembre, o es que lo que quieren es justificar
que la obra no se ha entregado para que le prorroguen el contrato a la interventoría? Eso sería una pregunta interesante para hacerse, porque entonces, ¿cuál es la justificación para que el señor interventor no entregue la certificación, señor Contralor? A pesar de la orden judicial, no se recibió la operación de la planta. Razón por la cual el 3 de diciembre se dio apertura al trámite de incidente de desacato. Esta medida cautelar que fue decretada el 10 de septiembre contra el representante legal de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y contra el consorcio IKB, que es el interventor de este contrato. Y miren, el pasado 7 de diciembre, o sea, esto fue hace muy pocos días que teníamos ya este debate en curso, el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, precisamente por un presunto delito de fraude a la resolución judicial por parte de la empresa Acueducto de Bogotá. Y además también al interventor por incumplir en la medida dictada por el tribunal el 10 de septiembre y ratificada el 19 de noviembre del 2021. O sea, aquí estamos incumpliendo órdenes judiciales, señora gerente. Yo no sé si usted entiende la gravedad de ese asunto. Y yo quisiera que usted tuviera aquí la oportunidad de contarle a este recinto por qué usted no quiere recibir la operación de la Petar Salitre. Porque yo le quiero recordar que existe una responsabilidad fiscal de este proyecto en cabeza hoy suya por el desequilibrio económico del proyecto. ¿Cuál es la razón para que se excusen en una interventoría que tiene contrato con una corporación autónoma y que no sabemos, porque aquí para nadie es un secreto lo que pasa alrededor de las corporaciones autónomas, de la posibilidad que tienen de contratar a sus amigos para que se excusen en la interventoría para no recibir la operación de la planta Salitre? Y después de tener un poco de claridad sobre la línea de tiempo, me quiero pues también concentrar en esa negativa que tiene el acueducto de recibir la operación. Basada en esa excusa que les estoy aquí poniendo en contexto sobre el interventor que no da el aval, pero más allá de eso están pues otras razones que a mí me parecen que toca evidenciar y revisar. Una es, pues, me perdonan colegas, y ustedes saben que yo aquí todo lo digo con la sinceridad que se merece. Aquí lo que hay es una falta de incapacidad y de gerencia. Porque aquí no me pueden decir que durante 3 meses no se pueda recibir la operación de un proyecto poniendo en riesgo su operación, porque seguramente el contratista pues no puede seguir pagando la operación de este proyecto. Pero yo les voy a decir que es lo más grave de todo. Más adelante se los voy a decir porque radica en el cobro que le están haciendo a los usuarios desde el mes de septiembre en la tarifa de recibos de servicios públicos. Aquí lo primero que cabe señalar es que no existe ningún impedimento, ni técnico ni contractual, que obstaculice que el acueducto pueda comenzar esa operación asistida de la planta. Sino que por el contrario, lo que se empeñan en desconocer es que la Petar Salitre está aquí lo que están desconociendo es que la Petar Salitre está cumpliendo con los parámetros de agua y lodos que se encuentran por debajo de los porcentajes acordados en el contrato de la obra. Entonces aquí pareciera que la empresa de acueducto no se centra en satisfacer el objeto de la medida cautelar o de la sentencia dictada de la acción popular, sino que más bien está buscando excusas rebuscadas y reforzadas para no cumplir con su obligación.
Pero es que además aquí está en cabeza la responsabilidad de lo que pasa alrededor de estas dos importantes obras con el medio ambiente, alrededor de lo que opera esta planta, concejal Susana, es el manejo de todos esos residuos que descontaminan el río. Entonces, ¿cuál es la verdadera importancia que le están dando al medio ambiente cuando un tema tan importante como es el río Bogotá ni siquiera le quieren prestar la atención que se merece? Ahora bien, inclusive, pues al margen de lo anterior, existe además la obligación en cabeza del acueducto de planificar lo correspondiente para asumir la operación de la planta y, por ejemplo, debía capacitar a su personal y pues para la operación de una planta como esta, que requiere un personal operativo muy importante, se necesitan como mínimo 105 operarios. Pero a la fecha, el acueducto solamente ha dispuesto 18 operarios, lo cual pues demuestra aquí claramente la intención del acueducto de no asumir esta operación. Además de que debemos informar que la falta de un esquema adecuado para la disposición de los biosólidos llevó a que junio de este año la planta tuviera que detenerse. Y yo sí quisiera preguntarle, señora gerente, si la empresa de acueducto cuenta con lo propio para disponer de los biosólidos que produce esta planta. ¿Cuál es el tratamiento que le están dando a los biosólidos? Porque hasta la fecha no se han hecho responsables por el tratamiento de estos biosólidos, que es lo que tengo por conocimiento y que quisiera que usted nos contara. Concejala Carolina, si me permite, la interrumpo unos segundos para solicitarle respetuosamente que vaya redondeando su Sí, intervención. ya voy a terminar. Si me lo permite, para darle garantías a todos los citantes a los debates. Gerardo, si me permite, concejala, voy a registrar concejales. Justo, presidenta. Dejamos constancia del registro de los concejales Eduardo Aníbal Arias Rubio, Ana Teresa Bernal Montañez y Oscar Jaime Ramírez Baus a través del sistema. Concejala Carolina, antes de que continúe, el concejal Pedro Julián también nos va a acompañar en su intervención, ¿verdad? Es para poderlos organizar. Sí, perfecto. Entonces, adelante, concejal. Y aquí es donde finalmente quisiera yo, presidenta, saber qué está pasando entonces con la tarifa recaudada por parte del acueducto después del 27 de agosto del 2021, cuando dejó de funcionar la Petar Salitre fase 1 para conectarse con la Petar Salitre fase 2, que es la que a la fecha el acueducto no ha querido recibir. Porque en la tarifa de servicios públicos, si me colaboran con el recibo, nos podemos dar cuenta que hay una tarifa que cobran para asumir los costos de esta operación. Y lo que está pasando, concejal Heidi, es que le están cobrando a los usuarios, pero no están usando ese dinero para pagar la operación de la Petar Salitre, porque hoy está la responsabilidad de la operación del contratista del consorcio, que es el que tiene la operación. Aún más grave esta situación porque desde julio del año 2020, cuando se iniciaron las pruebas de la Petar Salitre, se inició la reducción del caudal del agua residual que tenía que tratar el acueducto por la fase 1, llegando a marzo del 2021 a tratar la empresa de acueducto, solo el 30%. Y a partir de agosto del 2021 se han quedado sin caudal. Entonces, una pregunta que quisiera hacer es, ¿por qué si son válidos estos datos no han realizado la reducción de tarifas por un agua residual que no están tratando sin los costos relevantes de la operación? ¿Y por qué estos costos los está asumiendo la CAR? Los bogotanos vía tarifa estamos pagando dobles costos. ¿Qué ha hecho además la empresa de acueducto con estos recursos cobrados a los bogotanos, cuando su labor fue haber tramitado la modificación de la tarifa para reducir la tarifa? Pero
yo ya para concluir y darle la palabra ya al concejal Rolando, quien va a abordar un poco más el tema de lo que está pasando al interior de la CAR, yo sí quisiera dejar aquí una pregunta y una alerta a los órganos de control sobre lo que pasa en la CAR, ya que aquí nosotros no podemos hacer seguimiento, ni ellos, ni siquiera la Contraloría Distrital les puede hacer fiscalizar ni sus recursos. Por eso pedí acompañamiento de la Contraloría General para que sean ustedes, órganos de control, quienes investiguen lo que está pasando al interior de la CAR con el interventor. Porque aquí hay un presunto amiguismo con el interventor de este contrato. Yo quisiera saber qué estaba haciendo el interventor a las 5 de la mañana, un día antes de que llegara el BID a hacer una visita a esta obra. Hay fotos registradas que les haremos llegar a los órganos de control, donde está el interventor a las 5 de la mañana, concejal Lucía, aparentemente dañando las máquinas para que el BID pensara que pues esto no funcionaba y la operación no funcionaba. Aquí hay manos oscuras y hay manos muy extrañas que necesitan tener todos los ojos puestos de los órganos de control, de lo que está pasando. Y de las primeras cosas que voy a hacer cuando llegue al Congreso, doctora Lucía, es acabar con la alcahuetería que hay en las corporaciones autónomas regionales, que son un nido de corrupción y que lo único que hacen es que contratar a sus amigos y que les sirve para poder tener su maquinaria de clientelismo y su maquinaria de burocracia ahí metida. Entonces, con esto termino, señora presidenta, muchas gracias. Con gusto, concejal Carolina Arbeláez. Va a intervenir